Bienvenido al tutorial de Windows 95, el sistema operativo para computadoras personales más utilizado en todo el mundo. El tutorial de Windows 95 consta de 3 videos. El presente video es el número 1. A continuación, veremos los temas que contiene este video. En este primer video, usted aprenderá cómo está compuesta una computadora, cuáles son los dispositivos de entrada y de salida, partes que componen una computadora y sus funciones, cómo se procesa la información, introducción al Windows 95, explicación del sistema operativo de Windows 95, el explorador de Windows, cómo formatear un disquete. ¿Cómo está compuesta una computadora? Muchas personas tienen la idea que la computadora es solamente una máquina compuesta por un monitor, un teclado y un ratón que se utiliza para juegos y nada más, pero en sí es mucho más que eso. Está compuesta por numerosas partes y componentes electrónicos, que juntos hacen que cualquier información que se introduzca en ella pueda ser procesada y manejada de la mejor manera. Se pueden dividir en 3 los componentes necesarios para operar una computadora. Hardware. Se le llama así a toda parte física, entiéndase que usted pueda ver y tocar, ya sean partes internas o externas de la computadora que son utilizadas para su manejo y elaboración. Software. Es el nombre que se le da a los programas que son instalados en la computadora o a cualquier instrucción específica de algún programa en el que se quiera trabajar o conocer más acerca de él. Usuario. Es la persona que maneja la computadora y que es vital para poder introducir y manejar la información sobre la cual se quiera trabajar, y a su vez es el que efectúa todas las aplicaciones necesarias en el sistema. ¿Cuáles son los dispositivos de entrada y salida? A continuación le explicaré cuáles son los dispositivos de entrada o input devices y los dispositivos de salida o output devices para que usted los identifique y sepa qué funciones desempeña cada uno. El dispositivo de entrada es un componente que nos permite ingresar cualquier dato o información en la computadora. En pantalla usted verá cuáles son los dispositivos de entrada, lo cual le servirá para identificarlos. Hagamos una pausa antes de comenzar con la explicación, para mencionar que probablemente algunas de las funciones de los dispositivos de entrada se le hagan un poco confusas, debido a que aún no se explican muchos conceptos usados, tales como archivos, documentos o ventanas. El teclado, por ejemplo, utiliza muchas teclas en combinación con otras para realizar ciertas funciones. Pero no se preocupe, el saber todas estas funciones le van a servir mucho conforme vaya avanzando en cada uno de los videos, y no solo en los de Windows 95, sino también en Word, Excel e Internet. Dentro de los dispositivos de entrada o input devices se encuentran el teclado o keyboard. Es un conjunto de teclas de entrada por el cual se introduce el texto o instrucciones de algún programa en el sistema. Está compuesto por lo general de un total de 104 teclas. Ahora le explicaré las funciones de algunas teclas y cómo se utilizan. La tecla de escape, marcada con las siglas ESC, está localizada en la parte superior izquierda del teclado y se utiliza para salir de un programa cuando éste le cause un problema, ya sea que no pueda salir del mismo o no esté muy familiarizado con él. También se utiliza para cancelar una aplicación que esté en pantalla. Existen unas teclas localizadas en la parte superior del teclado con las siglas que van desde el F1 hasta el F12. Estas son llamadas teclas de funciones, que se utilizan para dar órdenes a la computadora, ya sea para llamar un menú o realizar una función específica dentro de un programa. La tecla llamada tabulador, marcada con siglas TAB, se utiliza para cambiarse de lugar entre los comandos que tiene el programa que esté utilizando. En los programas de Microsoft Office, como Word y Excel, se utiliza mucho esta tecla. La tecla control marcada con las siglas CTRL
se utiliza con alguna otra tecla, que en combinación puede lograr atajos en las aplicaciones. La tecla de retroceso o backspace borra el carácter localizado a la izquierda del cursor y puede usarse con las teclas Shift, Control y Alternativa para borrar segmentos de textos. En algunos teclados, esta tecla tiene marcada una flecha que apunta hacia la izquierda, en lugar de tener el nombre impreso. El teclado contiene un pad numérico o numeric pad localizado en la parte derecha. Le permite introducir dígitos para realizar operaciones en algún programa que lo requiera, de una manera más rápida y sencilla. La tecla de fijación numérica o numeric lock habilita o deshabilita la opción para poder usar el pad numérico. Tiene una función en la parte superior derecha del teclado, la cual es una luz color verde que indica que sí se puede introducir datos de cantidades. Si la luz está apagada, indica que no se pueden introducir los dígitos. La tecla de inicio o home y la tecla fin o end mueven el cursor al principio o al final del documento, o al extremo izquierdo o derecho del mismo. Por ejemplo, si presiona las teclas Control Home y Control End, a menudo el cursor se mueve al comienzo y al final de un archivo. Las teclas de página arriba o Page Up y página abajo o Page Down mueven el cursor una página o marco hacia arriba o abajo. También se usan frecuentemente en combinación con Alt, Control y Shift para efectuar diferentes opciones. El teclado o keyboard contiene 4 teclas marcadas con una pequeña flecha llamadas teclas de cursor que indican hacia qué parte se puede mover el cursor en la pantalla y que son hacia arriba, abajo, a la derecha o izquierda. Y siguiendo con la explicación de las teclas, encontramos la tecla Caps Lock, la cual le permite seleccionar si las letras las quiere introducir en mayúscula o minúscula. Para activar o desactivar esta función, se presiona la tecla Caps Lock. Para saber si está activada o no esta opción, existe una función localizada arriba del pad numérico que tiene el nombre de Caps Lock, la cual indica con una luz de color verde que la opción está activada, y si la luz está apagada, indica que está desactivada. La tecla de entrada Intro o Enter tiene diferentes funciones dependiendo del programa en el que esté trabajando. La más común es para aceptar o continuar alguna aplicación que el programa nos indique. En algunas aplicaciones indica el fin de la entrada para un campo de línea. La tecla de la barra espaciadora o spacebar se localiza en la parte inferior del teclado. Nos sirve, como su nombre lo dice, para obtener un espacio entre una palabra y otra, dependiendo del programa en el que esté trabajando. Algunos teclados cuentan con esta tecla. Al presionar esta tecla, se activa el menú del botón inicio de la barra de tareas de Windows 95. El teclado no contiene todos los dígitos que existen. Sería imposible, ya que hay miles de símbolos. Para eso existe un programa localizado en los accesorios de Windows 95, el cual contiene las claves de los símbolos o letras que quiera utilizar, y que más adelante, cuando veamos los accesorios de Windows, le explicaré cómo utilizarlo. Sigamos con la explicación de los dispositivos de entrada o input devices, y ahora le explicaré qué es el ratón o mouse y cuáles son sus funciones. El ratón o mouse es un dispositivo que le permite apuntar a cualquier elemento o icono de la pantalla, el cual aparece con la forma de una flecha en pantalla y se moverá conforme usted lo haga manualmente. Se utiliza para introducir información en la computadora. Puede ser de 2 o 3 botones dependiendo el tipo de ratón que sea. Las funciones del ratón o mouse son las siguientes. Clic. Esta es la opción más común del ratón. Se coloca el puntero del ratón sobre el icono o el elemento seleccionado y posteriormente se pulsa una sola vez y se suelta al instante. Esto se hace con el botón primario, que por lo general es el izquierdo, a menos que el usuario cambie la configuración del ratón. La siguiente función es la de doble clic. El procedimiento es el mismo que dando un solo clic, solo que esta vez se pulsa rápidamente 2 veces sobre el icono o elemento sin mover el puntero. Esta función es utilizada por lo general para abrir programas o iconos. Existe otra función llamada clic secundario que se utiliza para activar menús de contexto y otros elementos. Por lo general se efectúa con el botón derecho del ratón. La función llamada arrastrar es propia del ratón y sirve para mover cualquier elemento sobre el escritorio de Windows. Para hacer esto se tiene que seleccionar con el puntero el icono o elemento que se quiere mover.
Posteriormente se da un clic con el botón primario y después se desplaza el ratón hacia donde se quiera colocar. Todo esto con el botón aún presionado. Cuando lo haya arrastrado hacia la nueva posición, deje de presionar el botón y el elemento quedará en su nueva posición. En sí, estas son las funciones básicas del ratón o mouse. Sigamos con la explicación de los dispositivos de entrada. Ahora veamos algo referente al scanner. Seguramente usted ya ha escuchado hablar de él, o lo ha visto en alguna revista o tienda. A través de este dispositivo de entrada se pueden pasar imágenes o cualquier tipo de información a su ordenador o computadora y grabarlas en el disco duro o en un disco flexible. Este componente se ha vuelto muy necesario debido a todas las ventajas que ofrece. Una vez explicados los dispositivos de entrada, conozcamos cuáles son los dispositivos de salida o output devices. Su función es la de mandar información generada en la computadora u ordenador y presentarla en pantalla. Los dispositivos de salida o output devices más utilizados son el monitor. Es la pantalla donde usted ve el trabajo que está realizando en el ordenador. Puede ser de diferente tamaño, ya sea 14, 15 o 17 pulgadas. La resolución del monitor es determinada por píxeles, que es la unidad que hace que las imágenes se formen y que le dan mayor resolución y una visión más clara. La mayoría de los monitores son a color. Existen algunos, especialmente los de las computadoras portátiles o laptop, que son monocromáticos, los cuales muestran un solo color y por lo general sobre un fondo color negro. Otro dispositivo de salida son las bocinas o speakers. Este componente va conectado en la computadora en la tarjeta de sonido. Su función es de emitir el sonido producido por algún disco compacto o en general todo el sonido que proviene del sistema. La impresora o printer es un componente que no puede faltar en un sistema de computación, ya que imprime sobre una hoja de papel el trabajo que se haya realizado en la computadora, ya sea una tarea, gráfico o cualquier trabajo que se realice. Dentro de las impresoras más utilizadas encontramos impresora inkjet o de cartucho de tinta. La manera de impresión es a través de pequeños puntos que cubren la imagen o texto, distribuidos de manera uniforme uno muy cerca del otro, y esto hace que la impresión salga mejor. El cartucho que se utiliza es a color o en negro, y es reemplazable al término de este. Otro tipo de impresoras que se utilizan son las láser. Las imágenes son creadas con mayor claridad y nitidez, ya que utilizan un proceso similar al de las máquinas copiadoras, con mejor calidad de impresión en el texto y en los gráficos. Estas impresoras son por lo general más caras, pero mucho más rápidas que las inkjet printers. Básicamente, estos son los dispositivos de entrada y de salida de la computadora. Ahora ya conoce cuáles son y para qué nos sirven. Así será más fácil identificarlos y usarlos. Partes que componen una computadora y sus funciones. A continuación le daré una explicación de las partes internas que integran una computadora y qué funciones efectúan. Probablemente usted haya visto en alguna publicidad referente a las computadoras los siguientes datos o características, los cuales son mostrados más o menos de la siguiente manera. Esta descripción es un ejemplo de un tipo de computadora. Los requerimientos pueden variar en cuanto a capacidad o velocidad dependiendo del sistema que se adquiera, pero en sí, estas son las partes fundamentales que cualquier computadora personal o PC tiene. Cada una de estas partes desempeña una función determinada, las cuales veremos en este video. Recuerde que todos los componentes trabajan en conjunto. Esto hace que las aplicaciones se efectúen correctamente. Una computadora es construida sobre una tarjeta o placa llamada tarjeta madre o motherboard, la cual está compuesta por componentes electrónicos y ranuras para sostener otras tarjetas que son necesarias instalar, para que efectúen determinadas funciones. Comencemos entonces con la explicación de estos requerimientos. La pregunta básica que todos nos hacemos cuando queremos comprar una computadora es ¿qué tan veloz es? Sí, es algo en lo cual nos enfocamos mucho, pues esto es determinado por los megahertz de la computadora. Como usted vio en pantalla, la publicidad mostraba 200 megahertz. Un megahertz equivale a 1 millón de ciclos por segundo, y es la manera electrónica de medir la velocidad.
Esto quiere decir que entre más sean los megahertz, más rápida es la computadora. O sea que una computadora de 200 MHz es más rápida que una de 100 MHz, y así sucesivamente. Sigamos definiendo los requerimientos de la computadora, y ahora veamos lo que quiere decir 32 megas en RAM. Esto se refiere a la memoria que tiene su computadora, la cual se utiliza para el almacenamiento de la información de algún trabajo que esté realizando. RAM se define como la memoria de acceso aleatorio. Byte es la unidad en la que se mide la información de un carácter. Este puede ser una letra o un número. La memoria determina el tamaño y el número de programas que pueden ejecutarse al mismo tiempo, como también la cantidad de datos que pueden ser procesados instantáneamente. Esto quiere decir que entre más memoria tenga una computadora, la capacidad de acceso a varios programas es mayor, y también de ahí depende que el programa sea usado con mayor efectividad. Por lo que es muy importante que tenga muy en cuenta esta información al momento de querer instalar un programa en su computadora, ver cuánta memoria es necesaria que tenga su sistema para un mejor uso del programa y para que pueda instalarlo sin ningún problema. Otro tipo de memoria disponible en la computadora se llama memoria caché, localizada directamente en la tarjeta madre. A este tipo de memoria se le llama de reserva y sirve para mejorar el rendimiento al momento de procesar la información. La memoria de la computadora se puede decir que es temporal. Esto quiere decir que si el procesador es apagado sin antes guardar la información en algún disco de almacenamiento, ésta se perderá. En la tarjeta madre o motherboard están localizadas unas ranuras que se utilizan para que se conecten las tarjetas de control. Dichas tarjetas permiten conectar los dispositivos de entrada y de salida. Dicho en otras palabras, estas tarjetas sirven para conectar el monitor, las bocinas, el escáner y otros componentes que se quieran añadir. Y siguiendo con los componentes internos de la computadora, encontramos el disco duro o hard drive, también conocido como Drive C. Es donde se graba y almacena la información que tiene la computadora. La capacidad puede variar dependiendo de los bytes que contenga. Entre más sean los bytes, más capacidad de almacenamiento tiene. Este componente va conectado directamente en la tarjeta madre. El disco flexible o floppy drive sirve para utilizar discos de almacenamiento, ya sea para instalar un programa o para guardar información en él. Su tamaño por lo general es de 3.5 pulgadas y la capacidad de almacenamiento puede variar dependiendo del disquete. El más usado es el de 1.44 megabytes. El CD-ROM se define como memoria de lectura únicamente en disco compacto, el cual se utiliza para almacenar texto, gráficos y sonido estereofónico de alta fidelidad. Se instala dentro de la computadora y va conectado a la tarjeta madre. Sirve para instalar y correr programas. En la actualidad, todos los programas vienen para ser instalados por este medio. La velocidad puede variar dependiendo de la marca y el modelo. La tarjeta de video o video card va conectada en una de las ranuras de la tarjeta madre o motherboard y sirve para que se conecte el cable del monitor, el cual va a mostrar en la pantalla todo lo que se realice en la computadora. La tarjeta de sonido o sound card se conecta también en una de las ranuras de la tarjeta madre. Su función es la de permitir al usuario escuchar el sonido de algún programa o cualquier componente auditivo que venga del sistema. Por lo general tiene 3 entradas. Una de las entradas es para conectar las bocinas o speakers, la otra es para conectar el micrófono o microphone y la siguiente es auxiliar por si es necesario instalar un componente adicional. El micrófono se utiliza para grabar su voz, ya sea en el programa de sonido de la computadora o en algún otro en específico. También en esta misma tarjeta se encuentra localizado el puerto o port para instalar un control de juego, conocido como joystick. Un puerto o port es una conexión localizada en alguna tarjeta de control que se utiliza para conectar un dispositivo específico. El módem, también conocido como modulador o demodulador, es un dispositivo conectado también en una de las ranuras de la tarjeta madre. Su función es de adaptar una computadora a una línea telefónica.
Esta tarjeta le sirve para conectarse al Internet o para mandar un fax de su computadora. Sí, así como lo oye, usted podrá crear su propio fax y enviarlo ya sea a una máquina de fax o a otra computadora que también tenga módem. La velocidad del módem puede variar dependiendo marca y modelo. Recuerde que es muy importante tomar en cuenta esta información al momento de adquirir una computadora, para que tenga una idea de los puntos a considerar antes de adquirir un sistema y por consiguiente hacer una buena elección. ¿Cómo se procesa la información? La información introducida en la computadora se procesa de la siguiente manera. Existe una parte que se encarga de procesar la información que se introduce en la computadora. Este componente es instalado directamente en la tarjeta madre llamado CPU, que significa Unidad Central de Proceso. Su función es básicamente de recibir y procesar la información o instrucciones que el usuario está efectuando, ya sea por medio del teclado, el ratón o cualquier dispositivo de entrada. Por ejemplo, cuando usted presiona una letra en su teclado, la señal se dirige a través del cable del mismo hacia la tarjeta madre y pasa a través de la memoria caché y de ahí se dirige al CPU, el cual lee la información, la transforma y la manda hacia la pantalla o monitor en donde usted puede verla. Una vez teniendo la información de cómo una computadora está compuesta y cómo procesa la información, pasemos a conocer lo que es Windows 95 y qué beneficios obtendrá al saber utilizarlo. Introducción a Windows 95. Windows 95 es un sistema operativo gráfico el cual ejecuta aplicaciones de Windows 3.0 y Windows 3.1. Estas dos últimas, versiones anteriores de Windows. Está construido sobre un moderno diseño de MS-DOS, lo cual significa que los dos sistemas operativos trabajan juntamente. Windows 95 le ofrece nuevas formas de acceso a los archivos, de una manera más rápida utilizando las nuevas herramientas que fueron creadas para esta versión. También nos ofrece un medio muy eficaz para buscar y manejar los archivos, llamado el explorador de Windows o Windows Explorer. Tiene una función llamada Plug and Play, por la cual se hace el reconocimiento automático del driver o controlador de algún nuevo hardware que se instale en el sistema. Explicación del sistema operativo. Windows 95 tiene un sistema operativo múltiple, lo cual significa que puede ejecutar varias aplicaciones simultáneamente de una manera más ágil y rápida. Windows 95 dispone de varios tipos de menús que le ayudarán a entender mejor los conceptos que se presenten cuando esté trabajando en él. Para comenzar a trabajar con Windows 95 es necesario que si usted tiene computadora, la encienda y tenga la imagen del escritorio de Windows en pantalla. Si no tiene computadora, no hay problema. Siga el video conforme este avance y si tiene alguna duda, deténgalo y regrese la lección. Ahora en pantalla se muestra el escritorio de Windows 95, que es la base sobre la cual se ejecutan todas las aplicaciones de Windows y donde se localizan los iconos y la barra de tareas, que más adelante le explicaré en qué consiste cada uno de ellos. Los siguientes conceptos son para que aprenda a identificar algunos signos o símbolos que pueden aparecer en pantalla cuando esté trabajando en Windows 95. Si aparece un signo mayor que al término de un menú, significa que aparecerá un submenú con otras opciones. Si aparecen unos puntos suspensivos al término de un menú, significa que aparecerá un cuadro de diálogo con recuadros de texto, casillas aditivas y otros elementos. En cambio, si no aparece ningún símbolo junto a una opción de un menú, el comando se ejecutará inmediatamente. A toda tarea que realiza Windows 95, ya sea copiar un archivo, calcular una medida o acceder a cualquier programa, se le llama proceso. Estos procesos son efectuados a través de tres partes básicas de la pantalla de arranque de Windows y su contenido. Componentes de Windows 95. Como ya se había explicado anteriormente, al entrar a Windows 95 aparecen en la pantalla los siguientes componentes: el escritorio o desktop, la barra de tareas o taskbar y los iconos o icons. A continuación le explicaré en qué consiste cada uno de ellos, dónde están localizados y sus aplicaciones. El escritorio o desktop
Se le llama así al fondo de la pantalla sobre el cual se sitúan todos los elementos de Windows 95. En el escritorio se pueden colocar los elementos que más se utilizan, y esto hace que el acceso hacia el programa sea más rápido y fácil. Sobre el escritorio se encuentra por lo general algunos de los iconos que son creados cuando se instala Windows 95. El escritorio contiene un menú de contexto que usted puede ver dando un clic sobre el mismo, con el botón derecho del ratón, el cual le permite efectuar lo siguiente. Organizar iconos o Arrange Icons. Puede ser por nombre, tipo, tamaño, fecha y automáticamente. Alinear iconos o Line Up Icons. Se utiliza cuando se quieren acomodar los iconos que están en el escritorio. Puede ser por filas o columnas. Eliminar o Delete. Se utiliza para borrar carpetas o iconos localizados en el escritorio. Nuevo o New. Permite crear una carpeta vacía o un archivo específico, ya sea un documento de Word o alguna hoja de Excel. Propiedades o Properties. Esta opción abre la ventana de propiedades de Windows 95, donde se pueden hacer modificaciones al fondo del tapiz del escritorio, así como hacer muchos cambios referentes a la presentación de Windows. El segundo elemento básico de la pantalla de Windows son los iconos o icons. Los iconos son pequeños símbolos que identifican una función específica. Tienen el nombre en la parte de abajo y representan carpetas, documentos o programas cuando no están abiertos o funcionando. Hay algunos iconos que parecen carpetas o folders. Dichas carpetas se utilizan para guardar documentos o programas relacionados entre sí. Se pueden tener incluso carpetas dentro de carpetas, una muy buena forma de organizar el trabajo. Cuando Windows 95 es instalado en su computadora, hay unos iconos que aparecen en el escritorio y que usted los puede identificar a mano izquierda de la pantalla. Dichos iconos son Mi Maletín o My Briefcase. Su función es la de sincronizar versiones de un archivo o más. Microsoft Network. Es un servicio en línea por el cual se puede intercambiar correo electrónico con otros usuarios, así como para el manejo de Internet. Mi PC o My Computer. Este icono proporciona un acceso rápido a todos los elementos importantes del ordenador, tales como el disco duro o hard drive, disco flexible o floppy disk, el CD-ROM, las unidades de la red, las fuentes, el panel de control y las impresoras. Papelera de reciclaje o Recycle Bin. Este icono es el bote de basura de Windows 95. Todo lo que se borre en Windows 95 irá a la papelera de reciclaje y permanecerá ahí hasta que se recupere la información o se vacíe por completo. Recuerde que para abrir cualquier icono, lo único que se tiene que hacer es dar doble clic sobre él, y el programa se abrirá sobre el escritorio de Windows. Básicamente estos son los iconos principales, que por lo general siempre están localizados en el escritorio de Windows, a mano izquierda en línea vertical, como lo muestra la imagen en pantalla. En Windows 95 se encuentran iconos en todas las aplicaciones a las que quiera tener acceso. Esto hace que la información se mantenga más organizada, ya que cada icono representa un programa específico. El tercer elemento básico de la pantalla de Windows 95 es la barra de tareas o taskbar. En la barra de tareas de Windows 95 es en donde se localiza el botón Inicio o Start, el cual permite el acceso al menú del mismo nombre. Se localiza por lo general en el borde inferior del escritorio, pero se puede colocar en cualquiera de los otros bordes de la pantalla, únicamente moviéndola con el ratón o mouse. El procedimiento es muy sencillo, solo hay que dar clic sobre la barra de tareas y arrastrarla con el ratón, tal como se muestra en pantalla. Tiene la opción de ser visible o invisible con el simple hecho de seleccionar un submenú llamado barra de tareas, localizado en el comando Configuración o Settings. Las funciones de la barra de tareas o taskbar son: es un lanzador de programas. Esto quiere decir que sirve para lanzar o mostrar en el escritorio de Windows programas, aplicaciones, apertura de documentos o configuraciones. Es un cambiador de tareas. Estos botones situados a la derecha del botón Inicio o Start representan programas o carpetas abiertos que sirven para tener acceso de una a otra. Esto se hace simplemente dando un clic sobre el nombre del programa que esté minimizado sobre la barra de tareas. Por lo general, a mano derecha de la barra de tareas se sitúan algunos botones permanentes, con aplicaciones tales como parámetros o controladores de volumen, o si está conectado a Internet.
El botón de inicio o Start se utiliza para abrir un menú llamado Menú Inicio o Start Menu, el cual contiene las siguientes funciones. La primera función se llama Apagar el sistema o Shutdown. Esta opción nos indica el procedimiento a seguir para apagar o reiniciar la computadora de la manera correcta. El procedimiento es muy sencillo. Lo que se tiene que hacer es dar un clic en esta función y aparece una ventana con las siguientes opciones: apagar el equipo o Shutdown, reiniciar el equipo o Restart, reiniciar el equipo en MS-DOS o Restart the computer in MS-DOS. Como lo ve en pantalla, lo único que se hace es seleccionar la opción. Esto se hace dando un clic en el círculo situado a mano izquierda del nombre, y ya solo se da otro clic sobre aceptar u OK para seguir con la aplicación, o en cancelar o cancel si siempre no quiere realizar esa aplicación. La segunda función llamada ejecutar o run nos permite instalar o correr un programa, ya sea por disco compacto o CD-ROM o por disco flexible o disquete. En la línea de espacio nombrada abrir u open se escribe el nombre del archivo, carpeta o programa que se quiere abrir. Si no se está seguro sobre su localización en el disco o cómo escribir el nombre completo del archivo, es mejor pulsar el botón examinar o browse y buscar la posición del archivo o carpeta, ya sea en el disco o en algún programa específico. La tercera función se llama ayuda o help. Esta función nos permite obtener ayuda e información sobre Windows 95. Dicha información está basada en fuentes como libros que ya alguna vez hemos visto. Al dar un clic sobre esta opción, nos despliega una ventana con las opciones de contenido, índice y buscar. La información viene lo más abreviada posible. Está seccionada por temas y subtemas que hace más fácil y rápido la búsqueda de la misma. La cuarta opción llamada Buscar o Find nos permite buscar archivos, ordenadores de Internet y carpetas de documentos. El procedimiento es muy sencillo, ya que solo hay que poner el nombre del archivo o documento y seleccionar en dónde va a hacer la búsqueda, que puede ser en algún directorio en específico o en algún disco de almacenamiento. Una vez que la búsqueda haya terminado, los resultados aparecerán en la parte inferior del menú Buscar, mostrando toda la información que encontró. La función de configuración o settings se utiliza para cambiar la configuración de Windows. Incluye un subdirectorio que tiene las siguientes opciones: panel de control o control panel, impresoras o printers, y barra de herramientas o taskbar, las cuales le explicaré en el transcurso del video. Siguiendo con la explicación, encontramos documentos o documents. Aquí aparecen todos los documentos que se vayan archivando en la computadora por orden de almacenamiento. Ya no tiene que ir al programa donde lo grabó. Únicamente con dar un clic en esta opción aparece la lista de los documentos hechos con anterioridad y de ahí los podemos accesar. El comando Programas o Programs contiene la lista de los programas que están instalados en la computadora, así como los que ya vienen con Windows 95, como el de accesorios o accessories, por mencionar alguno. Cuando se instala un programa en la computadora, se crea una ventana con el nombre de programa y se sitúa por orden alfabético en la lista de programas o programs. Por lo general contiene un submenú con opciones correspondientes al programa que se instaló. Estas opciones son las que permiten el acceso al programa, a la ayuda, y algunos incluyen la forma para registrar electrónicamente el programa. El explorador de Windows. Como se había hablado en la introducción de Windows 95, el utilizar el explorador de Windows nos va a facilitar mucho el manejo de archivos y carpetas e incluso la información se organiza de una mejor manera. El explorador de Windows 95 o Windows Explorer le permite ver el contenido de cualquier parte del ordenador, incluyendo el escritorio, un disco de almacenamiento en particular, el panel de control o cualquier componente del sistema. El explorador de Windows se encuentra localizado en la lista de programas. Como usted ya sabe, lo que se tiene que hacer para accesar a un programa es dar un clic sobre el botón Inicio o Start y después otro clic sobre el comando Programas o Programs. Al hacer esto se despliega el submenú y solo hay que dar un clic en la opción del explorador de Windows o Windows Explorer en este caso. Windows abre la ventana del explorador. Como usted ve en pantalla, dicha ventana se divide en dos paneles,
Al primer panel se le da el nombre de todas las carpetas u All Files. Dicho panel, situado a la izquierda de la ventana, contiene la lista de los discos de acceso a los programas como el disco duro y el disco flexible. También contiene las carpetas o folders de cada programa que está instalado en el ordenador. Cuando esté trabajando en el panel de todas las carpetas, notará que existen unos pequeños cuadros que contienen unos signos de más y menos, que se sitúan en la lista en los enlaces de las líneas punteadas. Cuando el cuadrito contiene un signo menos, al hacer clic sobre él, se comprime la lista de la parte de abajo, hasta que solo queda el elemento situado a la derecha del mismo, eliminando de la presentación todos los elementos, archivos y carpetas que están contenidos bajo ese disco o carpeta. Por otra parte, cuando el cuadrito contiene un signo más, al hacer clic sobre él se expande la lista, mostrando todos los elementos contenidos dentro del disco o carpeta cuyo nombre aparece a mano derecha del cuadrito. Para ver los elementos que hay en la parte inferior del panel todas las carpetas, se utiliza la barra de desplazamiento localizada a la derecha. Al segundo panel se le da el nombre de contenido o content, localizado a mano derecha de la ventana. Se utiliza para ver el contenido de algún programa o carpeta que se haya seleccionado previamente en el panel de todas las carpetas. Al seleccionar un disco o un directorio en el panel de todas las carpetas, la barra de estado de la parte inferior de la ventana del explorador muestra el número de objetos de ese disco o carpeta. En la parte izquierda, más el espacio del disco en megabytes utilizado por estos objetos. A continuación haré un ejemplo para poner en práctica lo que le he estado explicando referente al explorador y los paneles que contiene. Veamos el contenido de la carpeta del directorio de Windows. Si no está visible en la lista, utilice la barra de desplazamiento para buscarla. Una vez que la localice, dé un clic sobre el icono que tiene el nombre de Windows. Como usted ve, al hacer esto aparece en el panel de contenido una lista de todas las carpetas y archivos contenidos en la carpeta de Windows. Este procedimiento se hace siempre que quiera ver el contenido de una carpeta en específico. Para modificar la presentación de los elementos del panel de contenido, se puede utilizar el menú desplegable Ver, localizado en la barra de menús de la ventana. Este menú ofrece diferentes formas de ver los iconos en pantalla. Ya usted podrá elegir el que quiera. Por lo general, Windows 95 elige la opción de iconos grandes, esto para que los archivos y las carpetas aparezcan lo más grande posible. Las funciones del explorador de Windows son las siguientes. Se utiliza para abrir archivos y los programas que contiene. También para arrancar programas y mover o copiar archivos a diferentes discos del ordenador. A continuación, le explicaré cómo abrir un archivo. El primer paso es abrir la carpeta que contiene el archivo en el panel de todas las carpetas. Después se hace doble clic en el icono del archivo, en el panel de contenido. Si no está seguro de que el archivo seleccionado en el panel de contenido es el que realmente desea abrir, intente hacer clic con el botón secundario del ratón, que es el botón de la derecha. Esto es para abrir el menú de contexto del archivo. Si el archivo es de un tipo que se puede visualizar sin necesidad de abrirlo, como por ejemplo una hoja de cálculo de Excel o un documento de Word, aparecerá una opción llamada Vista Rápida o Quick View, cerca de la parte superior del menú de contexto. Para ver el contenido del archivo sin abrirlo, se puede utilizar esta opción. Si después de ver el archivo decide abrirlo, tiene que seleccionar la opción Abrir archivo para editar, del menú Archivo, o bien hacer clic sobre el botón Abrir archivo para editar de la barra de herramientas de Vista Rápida, que es el botón situado al extremo izquierdo. Otra de las funciones del explorador de Windows es la de mover archivos. Con esta función se puede desplazar uno o más archivos a una carpeta diferente o a otro disco, utilizando el explorador y el método de arrastrar y soltar, o bien el método de cortar y pegar. A continuación le mostraré la operación que hay que efectuar con el método de arrastrar y pegar. En el panel de todas las carpetas se tiene que abrir la carpeta que contiene el archivo a desplazar y hacer clic sobre el icono del archivo situado en el panel de contenido para seleccionarlo. Después se utiliza la barra de desplazamiento vertical del panel de todas las carpetas del explorador hasta que aparezca el icono de la carpeta o disco destino, es decir, donde se va a colocar el archivo seleccionado. Posteriormente hay que arrastrar el icono del archivo a desplazar, desde el panel de contenido hasta el icono de la carpeta o disco en el panel de todas las carpetas.
Mientras se arrastran los iconos del archivo, se puede observar una imagen del borde del icono, desplazándose de un panel a otro. Cuando quede realzado el icono de la carpeta o del disco destino, se suelta el botón del ratón para mover el archivo. Utilizando el método de cortar y pegar para mover los archivos, hay que efectuar lo siguiente. En el panel Todas las carpetas, hay que abrir la carpeta que contiene el o los archivos que se van a desplazar, y después seleccionar el icono en el panel de contenido. Después hay que seleccionar el comando Cortar del menú desplegable Edición, o bien pulsar Control X para llevar el archivo seleccionado al portapapeles. El siguiente paso es abrir la carpeta o disco destino, es decir, el lugar donde se va a colocar el archivo seleccionado, esto en el panel de Todas las carpetas. Y ya por último, elegir el comando Pegar del menú desplegable Edición, o bien pulsar Control más V para insertar los archivos en la carpeta que está abierta en el panel de Todas las carpetas. Otra de las funciones del explorador de Windows es la de copiar archivos. Para copiar un archivo de una carpeta a otra del mismo disco con el método de arrastrar y copiar, solo recuerde que debe mantener pulsada la tecla Control mientras se efectúa el arrastre de los iconos del archivo hacia la carpeta destino. Para copiar un archivo de una carpeta a otra, tiene que elegir el comando Copiar del menú desplegable Edición. Los demás pasos para copiar son los mismos que los que se utilizan para mover con el método Cortar y Pegar. Y siguiendo con el explorador de Windows 95 o Windows Explorer, a continuación le explicaré las funciones de la barra de herramientas o toolbar de este programa. El uso de la barra de herramientas del explorador de Windows facilita seleccionar los recursos que se quieren mostrar en el panel de contenido, como también le permite cambiar el modo en el que se muestran los iconos de los archivos y carpetas de dicho panel. Si la ventana del explorador no tiene a la vista la barra de herramientas, no se preocupe, es muy sencillo activarla. Lo único que tiene que hacer es dar un clic en el menú Ver o View y dar un clic para seleccionar la barra de herramientas o toolbar. Un checkmark o palomita al lado izquierdo de esta función le indicará que está activada. A continuación le explicaré las funciones que contiene la barra de tareas. Para mover o copiar los archivos o carpetas seleccionados se utilizan estos botones. Para deshacer la última operación se utiliza este botón. Para eliminar los archivos seleccionados se utiliza este botón. Para que los objetos del panel de contenido aparezcan como iconos pequeños se pulsa este botón. Para que los objetos del panel de contenido aparezcan como iconos pequeños en formato multicolumna se pulsa este botón. Para hacer que los objetos que se muestran aparezcan en forma de lista de iconos pequeños en una sola columna, junto con información sobre su tamaño, tipo y fecha de última modificación, se utiliza este botón. Esta explicación es muy útil, ya que una vez que sepa la función que desempeñan las herramientas de dicha barra, podrá aplicarlas según se requiera. ¿Cómo formatear un disquete? Un disquete nuevo debe formatearse. Esto significa borrar toda información que esté grabada en él, antes de utilizarse para guardar un archivo o una carpeta. Para formatear un disquete en la unidad A del ordenador, es necesario efectuar lo siguiente. Se inserta el disquete en el Drive A o unidad de disco flexible. El siguiente paso es de dar clic sobre el icono de Mi PC o My Computer. Una vez teniendo la ventana en pantalla, dé un clic con el botón secundario, o sea el derecho, sobre el icono nombrado Disco de 3,5 para abrir el menú de contexto. Demos un clic sobre la opción Formatear o Format. Al hacer esto, aparece una ventana llamada Formatear disco de 3,5 A. Dicha ventana contiene las siguientes funciones. Capacidad o Capacity. Aquí es donde se muestra la capacidad del disquete. Por lo general es de 1.44 megabytes. Tipo de formateo o Format Type. Puede ser de tres formas, las cuales son Rápido borrar o Quick Erase. Esta opción por lo general es la que selecciona Windows 95 y se utiliza cuando quiere formatear un disquete que contiene archivos y carpetas que ya no se necesitan. Total o Full, esta opción se recomienda si va a formatear un disquete nuevo. Copiar solo archivos de sistema o Copy System Files Only.
Esta opción se utiliza si quiere crear un disquete para utilizarlo como copia de seguridad o disco de arranque. Si desea ponerle un nombre al disquete que va a formatear, tiene que escribirlo en el recuadro de etiqueta o label. En caso de que decida no utilizar el nombre escrito, puede seleccionar la casilla sin etiqueta o no label. Si usted quiere ver un cuadro de diálogo con la información del resultado del formateo y sobre el estado de almacenamiento del disco, tiene que seleccionar Mostrar resumen cuando haya finalizado o Display Summary when finished. Para comenzar a formatear el disquete, demos un clic sobre el botón Iniciar o Start. Después de dar clic en Iniciar, Windows proporciona información sobre el progreso de la operación. Esto lo hace en la parte inferior del cuadro de diálogo Formatear. Si quiere detener el proceso de formateo antes que termine, puede pulsar el botón de Cancelar o Cancel. Cuando se termina de formatear el disquete, dé un clic sobre el botón de Cerrar o Close para cerrar el cuadro de diálogo de Formatear o Format. O bien, si desea formatear otro disco del mismo tipo, únicamente sustituya el disco por el nuevo y dé un clic sobre Iniciar o Start. Es muy importante que se asegure al elegir la capacidad del disco que va a formatear. También puede formatear un disco nuevo, recién sacado de su caja. El procedimiento ya lo sabe, y Windows 95 mostrará un mensaje indicando que el disco contenido en esa unidad no está formateado, y le pregunta si desea hacerlo. Básicamente, este es el procedimiento para formatear un disquete, los cuales son muy utilizados en Windows, ya que nos permiten almacenar información de nuestros archivos o cualquier información, y mejor aún, sin necesidad de utilizar espacio del disco duro del sistema. Como vieron amigos, este primer video de Windows 95 les enseñó lo que es una computadora y a identificar qué partes la componen y qué funciones desempeñan. También se explicó qué es Windows 95, sus componentes y cómo es procesada la información.